La joven camarera acercó con cuidado la ración de tortitas al muchacho, murmurando, lo de siempre, cariño, invita a la casa. Ella nunca había preguntado por su identidad, ni esperaba ninguna forma de reciprocidad. Sin embargo, aquella mañana en particular, todo el vecindario pareció detenerse cuando 4 todoterrenos negros y relucientes llegaron frente a la cafetería. Un hombre ataviado con un uniforme militar de gala apareció, sujetando una carta meticulosamente doblada en la mano. Su identidad era un misterio. ¿Y qué hizo que todos se levantaran bruscamente cuando aquella mujer salió? Juana Molina tenía 29 años y trabajaba de camarera en la cafetería de Rosa, un modesto establecimiento situado entre una ferretería y una lavandería automática en un pueblo del interior. Su existencia seguía un patrón diario constante: despertar antes del amanecer, recorrer 3 manzanas hasta su trabajo, ajustarse su desgastado delantal azul a la cintura y recibir a los primeros clientes con una sonrisa que ocultaba la soledad que sentía. Vivía sola en un apartamento de una habitación situado encima de la farmacia. Sus únicas fotos familiares estaban descoloridas por el tiempo. Su padre había muerto cuando ella tenía 15 años, y su madre lo siguió 2 años después. La tía que la había acogido se había mudado a Andalucía debido a la artritis, dejando a Juana con apenas algo más que conversaciones telefónicas festivas y correspondencia esporádica. Un martes a principios de octubre, Juana se percató por primera vez del muchacho. Parecía no tener más de 10 años, pequeño para su edad, con ojos observadores que parecían absorber todos los detalles pero revelar poco. Ocupaba el reservado del rincón más alejado de la entrada, con una mochila demasiado grande para su complexión a su lado y un libro perpetuamente abierto sobre la mesa. La primera vez, solo pidió un vaso de agua. Juana se lo llevó con expresión alegre y una pajita de papel. Él expresó su gratitud con una inclinación de cabeza apenas perceptible. El día siguiente fue idéntico, y también el tercero y el cuarto. Al final de la segunda semana, Juana había discernido su costumbre. Aparecía a las 7:15 de la mañana, exactamente 45 minutos antes del inicio de las clases en la escuela primaria situada a 3 manzanas de distancia. Se sentaba, leía su libro, bebía agua sin prisa, observando a otros clientes consumir montones de tortitas, huevos, panceta y tostadas. A las 7:55 de la mañana, cerraba su libro, daba las gracias y se marchaba, sin consumir ningún alimento. Al 15.º día, Juana, como por error, le llevó una ración de tortitas. «Oh, disculpa», dijo ella, poniéndolo sobre la mesa con fingida confusión. «En la cocina prepararon una de más, la dejaré aquí en lugar de tirarla». El muchacho levantó la vista, un conflicto de duda y hambre evidente en su mirada. «No pasa nada», le aseguró Juana. «A veces el cocinero se equivoca con los pedidos, es preferible comerla a que se desperdicie, ¿no crees?». Ella se alejó antes de que él pudiera objetar, observando desde detrás del mostrador cómo él cogía cautelosamente el tenedor. Cuando regresó 10 minutos después, el plato estaba vacío y la atención del muchacho seguía en su libro, una evitación deliberada que a ella le dolió ligeramente. «Gracias», murmuró él mientras ella recogía el plato. Esto se convirtió en su entendimiento silencioso. Cada mañana, Juana presentaba el pedido, erróneo, o la tanda, sobrante, que supuestamente había preparado el cocinero. Tortitas en una ocasión, huevos revueltos y tostadas en otra, avena con azúcar moreno a medida que las mañanas se volvían más frías. El muchacho nunca pedía nada, nunca iniciaba una conversación más allá de un suave «gracias», pero consumía hasta la última miga. A veces, comía tan rápido que parecía temer que la comida pudiera desaparecer. «¿Quién es ese jovencito al que sirves constantemente?», preguntó un día Hernán, un jubilado de correos que se sentaba en el mismo taburete cada mañana. «No he visto a sus padres». «No lo sé», admitió Juana. «Pero tiene hambre». Catá, la cocinera de la plancha. Confrontó a Juana en la parte trasera de la cafetería después de la tercera semana. «Estás alimentando a un chico que anda solo», afirmó, no sin amabilidad, pero con la visión práctica de alguien que había visto actos bien intencionados acabar mal. «Si les ayudas, nunca aprenden a valorar, desaparecerá algún día, siempre lo hacen». Juana no ofreció ningún contraargumento. Simplemente se encogió de hombros y comentó: «No importa, yo también he pasado ese tipo de hambre». Este fue el detalle más íntimo que había revelado a sus compañeros en los 3 años que llevaba trabajando en la cafetería de Rosa. El muchacho nunca dijo su nombre, y Juana se abstuvo de preguntar.
Algo en su porte, la manera cautelosa en que entraba y salía, cómo se posicionaba para observar tanto la puerta como la ventana, le indicaba que las preguntas solo harían que se retrajera. En lugar de eso, se aseguraba de que su vaso de agua siempre estuviera lleno, que las tortitas estuvieran siempre calientes y que la cafetería le ofreciera un espacio donde pudiera sentirse más cómodo durante 40 minutos cada mañana. Ocasionalmente, cuando la cafetería estaba tranquila y el muchacho estaba absorto en su libro, Juana se permitía reflexionar: ¿viviría por la zona? ¿Tendría familia? ¿Por qué motivo estaba siempre solo? ¿Y por qué el hambre parecía ser una presencia constante para él? Sin embargo, desechaba estas reflexiones. Por su propia vida, entendía que la amabilidad condicionada no era amabilidad genuina. Así, mantuvo su pacto tácito, observando cómo los hombros del muchacho se relajaban gradualmente de su constante estado de tensión vigilante, y su mirada comenzaba a conectar con la de ella durante un instante un poco más largo cada vez que se acercaba a su mesa. Ese cambio sutil, el instante de contacto visual que se extendía de una fracción de segundo a quizás dos, era suficiente para convencer a Juana de que sus acciones, por modestas que fueran, eran significativas. Para la sexta semana, otros clientes se habían percatado de la rutina de Juana con el muchacho. La mayoría permanecía en silencio, pero unos pocos no podían evitar hacer comentarios, sus observaciones teñidas con la distintiva dureza de individuos que habían olvidado la experiencia de necesitar ayuda. Haciendo obras de caridad en horas de trabajo, inquirió un hombre de negocios que visitaba a menudo la cafetería, con un aire que implicaba que toda la situación le parecía reprobable. Los jóvenes de hoy en día esperan ayuda gratuita en todas partes. Desde luego, los tiempos parecen estar cambiando, comentó otro cliente habitual. En mis tiempos, nadie repartía comida gratis solo porque alguien pareciera abatido. Juana registraba estas afirmaciones, pero dejaba que le resbalaran como el agua sobre una superficie lisa. Había aprendido pronto que justificar la amabilidad frecuentemente solo servía para amargar más a quienes ofrecían críticas. Sin embargo, Marcos, el gerente de la cafetería, no era tan fácil de ignorar. La citó una mañana en la pequeña oficina situada detrás de la cocina, con el semblante serio bajo su frente perpetuamente húmeda. Te he estado observando con ese jovencito, afirmó, tamborileando con los dedos sobre la mesa de formica. No podemos permitir que los empleados repartan comidas gratis, es perjudicial para el negocio y sienta un precedente indeseable. Juana retorcía nerviosamente su delantal entre las manos. Lo comprendo, pagaré personalmente sus comidas. Las cejas de Marcos se alzaron con sorpresa. ¿Con tus propinas? Apenas te alcanzan para tus gastos. Es mi decisión, respondió Juana, con una cierta firmeza en su tono que hizo que Marcos la observara más atentamente. Solo una comida al día, puedo permitírmelo. Tras una breve pausa, Marcos suspiró. Muy bien, pero si afecta a tu rendimiento laboral, o si ese chico crea algún problema, se acaba de inmediato, ¿entendido? Juana asintió, una oleada de alivio invadiéndola. Había esperado una reprimenda, quizás incluso el despido, pero este acuerdo era algo que podía aceptar. Cada mañana a partir de entonces, destinaba una parte de sus propinas, fondos que podría haber usado para una nueva prenda de invierno o la visita al dentista que había estado posponiendo, a cubrir el coste del desayuno del muchacho. Un jueves de noviembre especialmente gélido. El muchacho no apareció. Juana se encontró mirando repetidamente hacia la puerta, una creciente sensación de inquietud en su interior. No obstante, preparó su habitual ración de tortitas, colocándola en su reservado desocupado, por si acaso. Un desperdicio de comida, refunfuñó Cata al pasar, negando con la cabeza. Para cuando cerró la cafetería, la comida intacta se había convertido en un reproche silencioso. Juana envolvió las tortitas frías y se las llevó a casa, incapaz de simplemente desecharlas. El muchacho no apareció al día siguiente, ni al otro. Pasó una semana entera sin rastro de él, y Juana empezó a considerar si la predicción de Cata había sido acertada. ¿Se habría marchado sin más, como suelen hacer las personas sin ataduras? La idea le dejó una sensación de vacío que no podía articular del todo. No había sabido nada de él, ni su nombre ni sus circunstancias. Sin embargo, su ausencia se sentía sustancial, como una pequeña llama que se hubiera extinguido. Te lo dije, comentó Cata al 10º día de su ausencia, no con malicia, sino con la convicción de alguien cuyas expectativas negativas se habían confirmado una vez más. Nunca se quedan una vez que se acaban las provisiones gratuitas.
Durante este tiempo, Juana observó a un cliente tomando fotos del reservado vacío donde ella ocasionalmente aún dejaba una comida, por si acaso. Al día siguiente, supo la razón. Un grupo local de redes sociales había publicado las fotos acompañadas de un pie de foto burlón: la cafetería de Rosa ahora atiende a beneficiarios imaginarios de la caridad. Los comentarios subsiguientes fueron aún más hirientes. Una treta para llamar la atención. Apuesto a que dicen que la comida es para niños necesitados mientras en realidad la tiran. Ayudar a los desamparados solo fomenta la dependencia. Esa camarera necesita una dosis de realidad. La próxima vez que un jovencito desconocido se te acerque, ten esto en cuenta: te están utilizando para algo. Juana nunca se había considerado especialmente susceptible a los juicios de los demás, pero la dureza de estos comentarios le dolió. Aquella noche, sola en su apartamento, se encontró dudando de sus acciones por primera vez. ¿Había sido ingenua al ayudar a alguien de quien no sabía nada? ¿Estaba proyectando sus propias experiencias pasadas en una situación que no comprendía del todo? En busca de consuelo, abrió la pequeña caja de madera donde guardaba sus objetos más preciados. Dentro había una imagen desvaída de su padre con su uniforme de sanitario militar, su sonrisa amable a pesar del árido entorno desértico. Junto a ella estaba el pequeño diario encuadernado en cuero que él había llevado durante todo su servicio militar, con las páginas suavizadas por el uso repetido. Juana pasó a una página arrugada, leyendo el pasaje que sabía de memoria. Hoy compartí media ración con un chico local. Johnson dijo que estaba loco, que probablemente informaría de nuestra posición a los hostiles, quizás, pero la mirada en sus ojos cuando comió, igual que la mía cuando mamá me guardaba el último trozo de pan en los tiempos difíciles. Nadie se empobrece por compartir media hogaza, pero quienes olvidan compartir permanecen hambrientos toda su vida. Nadie conocía el nombre del muchacho. Nadie recordaba la apariencia de la persona que proporcionaba ayuda. Sin embargo, cada mañana, alguien dejaba de pasar hambre. En la mañana que marcaba la 23ª ausencia consecutiva del muchacho, Juana entró en la cafetería con la esperanza disminuida. La costumbre de mirar hacia la entrada a las 7:15 de la mañana persistía, pero la aguda sensación de expectativa se había desvanecido en una aceptación tranquila. No obstante, preparó una pequeña ración de tortitas, por si acaso, y la colocó en su reservado habitual. A las 9:17 de la mañana, la situación cambió drásticamente. La primera señal fue el silencio abrupto que descendió sobre la cafetería, normalmente animada. Juana, mientras rellenaba café en un reservado cerca de la ventana, levantó la vista y vio 4 todoterrenos negros con matrículas oficiales entrando en el pequeño aparcamiento. Maniobraron con exactitud sincronizada, disponiéndose en forma de media luna frente a la entrada de la cafetería. Los clientes detuvieron sus conversaciones a media frase, los tenedores se pararon de camino a la boca. Fuera, los transeúntes aminoraron el paso para observar cómo hombres uniformados descendían de los vehículos, permaneciendo rígidos junto a cada puerta. De un todoterreno delantero emergió un hombre cuyo porte imponía respeto incluso antes que su uniforme. Era alto, con un semblante curtido por el exceso de sol y la falta de tranquilidad. Vestía el uniforme de gala de un oficial militar de alto rango, con el pecho condecorado con numerosas cintas y medallas que brillaban bajo el sol de la mañana. Inspeccionó el exterior de la cafetería antes de dirigirse con decisión hacia la entrada, acompañado por 2 oficiales subalternos. La campanilla sobre la puerta sonó cuando entraron, el sonido inusualmente resonante en el silencio resultante. Marcos apareció desde la trastienda, ajustándose ansiosamente la corbata. «¿Puedo ayudarles, señores?», inquirió, con la voz notablemente más aguda de lo habitual. El oficial superior se quitó la gorra. «Estoy buscando a una empleada de aquí, una mujer llamada Juana». La cafetería quedó tan inmóvil que Juana pudo distinguir el suave zumbido del frigorífico detrás del mostrador. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras avanzaba, con la cafetera aún en la mano. «Soy Juana», afirmó, esforzándose por mantener la voz firme a pesar de la inesperada sequedad en su garganta. La severa mirada del oficial se suavizó un poco. «¿Juana Molina?». Ella asintió, dejando la cafetera antes de que sus manos temblorosas pudieran revelar su nerviosismo. «Mi nombre es Coronel David Ramos, del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra». Metió la mano en el bolsillo de su guerrera y sacó un sobre, de aspecto impecable y oficial. «Estoy aquí por un compromiso hecho a uno de mis soldados». Le ofreció el sobre.
Esta es una comunicación del general al mando de operaciones especiales, y también tengo una comunicación personal del padre de Adán. Adán, repitió Juana, el nombre desconocido pero con un aire de importancia. El muchacho al que ha estado alimentando estos últimos meses, aclaró el coronel Ramos. Adán Torres, su padre era el sargento mayor Jaime Torres, uno de los soldados más capaces bajo mi mando, era. El uso del tiempo pasado golpeó a Juana con la fuerza de un impacto físico. No entiendo, pronunció, sin aceptar aún el sobre. ¿Está bien, Adán? Está a salvo, le aseguró el coronel. Actualmente está con sus abuelos en el norte, sin embargo, durante casi 3 meses, visitó esta cafetería cada mañana antes del colegio después de que su padre fuera desplegado en una misión confidencial. Los detalles comenzaron a encajar para Juana, el aislamiento del muchacho, su cautelosa vigilancia, el hambre que parecía trascender la mera necesidad física. Lo que el sargento Torres desconocía, continuó el coronel, era que su esposa se había marchado poco después de su despliegue, dejando atrás a Adán. El chico era demasiado orgulloso, demasiado temeroso de que lo sacaran de su casa, para informar a nadie, se las arregló solo, utilizando el pequeño fondo de emergencia que su padre le había proporcionado, haciendo que las comidas duraran increíblemente. Un grito ahogado colectivo de asombro se extendió por la cafetería. Juana sintió que se le encogía el corazón al imaginar a Adán, ahora con una identidad, una historia, luchando por sobrevivir solo, esperando a un padre que no regresaría. El sargento Torres falleció en Afganistán hace 2 meses, declaró el coronel Ramos, con tono profesional pero teñido de emoción. En su última correspondencia, escribió que si algo le sucedía, debíamos transmitir nuestro agradecimiento a la mujer llamada Juana en la cafetería que le proporcionaba comida a Adán sin hacer preguntas. Abrió el sobre, extrayendo un mensaje manuscrito en papel envejecido. Escribió: si no regreso, por favor, localicen a la persona que le ha estado dando el desayuno a mi hijo. Adán la mencionó en sus cartas, dijo que ella nunca preguntó por qué estaba solo ni le hizo sentir avergonzado. Simplemente le alimentó día tras día, sin esperar nada. Díganle que no solo alimentó a un niño hambriento, sino que preservó la dignidad del hijo de un soldado. Juana tomó la carta con manos temblorosas, con la visión nublada por las lágrimas. La voz del coronel parecía emanar de la distancia mientras continuaba. La carta se leyó en el funeral del sargento Torres, cuando Adán finalmente nos informó sobre usted. Toda la comunidad de fuerzas especiales emprendió la misión de encontrarla y expresarle nuestro agradecimiento personalmente. Lo que hizo, su voz flaqueó momentáneamente, lo que hizo por el hijo de uno de los nuestros, sin siquiera conocer su identidad, tiene un gran significado para todos nosotros. La cafetería había quedado en absoluto silencio. Incluso aquellos individuos que previamente se habían burlado de las acciones de Juana permanecían sentados sin moverse, sus expresiones mostrando conmoción y, en algunos casos, vergüenza. El coronel Ramos se irguió en toda su estatura, giró bruscamente para ponerse firme y realizó un saludo formal, un gesto de profundo respeto raramente concedido a civiles. Detrás de él, cada miembro del servicio militar presente hizo lo mismo. En nombre del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, de los compañeros de armas del sargento mayor Torres y, lo más importante, en nombre de Adán, gracias. Juana permaneció inmóvil, abrumada por la comprensión de que sus modestos actos de compasión, tortitas y huevos, un vaso de leche, una sonrisa ofrecida sin preguntas, habían significado tantísimo para un muchacho que soportaba dificultades inimaginables y para un padre enfrascado en sus últimas luchas lejos de casa. No lo sabía, articuló finalmente, su voz apenas un murmullo. Simplemente no podía permitir que siguiera hambriento. El coronel asintió. A veces, señorita Molina, eso es suficiente. A veces, proveer a un niño hambriento sin cuestionar el motivo de su hambre es el acto de bondad más profundo. Como por una señal convenida, cada militar dentro de la sala y cada soldado posicionado fuera junto a los vehículos saludaron en perfecta sincronía. Los clientes de la cafetería, afectados por la ceremonia que tenía lugar ante ellos, se pusieron de pie en una silenciosa muestra de respeto. Juana, la camarera modesta que había existido casi desapercibida durante años, se encontró en el centro de todo, sosteniendo la última expresión de gratitud de un padre en sus manos, una mujer cuyos pequeños actos cotidianos de bondad habían salvaguardado no solo el bienestar de un niño, sino también el honor y el consuelo de un soldado en sus últimos días. La semana que siguió a la visita del coronel alteró la cafetería de Rosa de maneras que nadie podría haber previsto. La historia se difundió rápidamente por el pueblo,
pasando de conversaciones a plataformas de redes sociales y luego a la prensa local. El mismo grupo en línea que previamente había ridiculizado los esfuerzos caritativos de Juana ahora compartía un relato sincero de la carta del sargento mayor Torres, acumulando miles de compartidos y comentarios de apoyo. Los clientes habituales comenzaron a pedir específicamente la zona de mesas de Juana. Dejaban propinas cuantiosas acompañadas de notas de agradecimiento, gracias por recordarnos lo que de verdad importa. Mi hijo sirve en la Armada, tu compasión me da esperanza. Marcos, que al principio se había resentido de las tortitas gratuitas de Juana, colocó una pequeña bandera nacional junto al reservado donde Adán se había sentado habitualmente. Debajo, fijó una placa discreta, reservado para quienes sirven y las familias que esperan. Ese reservado nunca volvió a estar vacío, a menudo ocupado por veteranos, personal militar en activo de paso y, ocasionalmente, por familias que evidentemente enfrentaban dificultades, todos ellos tratados con discreto respeto por el personal de la cafetería. Al séptimo día después de la visita del coronel, llegó un sobre de Manila dirigido a Juana. Dentro había una carta manuscrita en papel de cuaderno rayado, las letras cuidadosamente trazadas revelando la juventud de su autor. Querida señorita Juana. No supe su nombre hasta el día en que vino el coronel a buscarla, pero cada mañana durante esos meses, usted fue la única persona que me miró como si no fuera invisible o estuviera roto. Papá siempre me decía que los verdaderos héroes no llevan capa, llevan el uniforme, pero creo que a veces también llevan delantales. Cuando papá dejó de escribir, pensé que el mundo se había olvidado de los dos, pero usted se acordó de mí todos los días, incluso cuando no podía decirle por qué estaba solo. La abuela y el abuelo son buenos, me están enseñando a pescar, y la abuela hace galletas ricas, pero echo de menos a papá, y a veces también echo de menos sus tortitas. Gracias por no hacer preguntas cuando no podía responderlas, su amigo, Adán Torres. PD, terminé el libro que estaba leyendo, al final, tenía un final feliz. Juana enmarcó la carta y la colgó detrás del mostrador, no en un lugar visible para exhibirla, sino como un recuerdo personal de por qué los pequeños actos de bondad son significativos. Cuando los clientes preguntaban por ella, simplemente sonreía y respondía, solo una nota de agradecimiento de un cliente especial. La noticia de la relación de la cafetería con las fuerzas especiales se difundió por los círculos militares. Los soldados que viajaban por el pueblo se desviaban para pasar por allí, dejando frecuentemente monedas de unidad o parches como símbolos de gratitud. Estos objetos también encontraron un hogar en un modesto tablón de anuncios detrás del mostrador, formando un mosaico creciente de agradecimiento de diversas partes del mundo. 3 meses después de la visita del coronel, un grupo de escolares vino a almorzar a la cafetería después de una excursión escolar. Una niña de 8 años con ojos curiosos observó a Juana mientras rellenaba los vasos de agua. Mi papá dice que eres una heroína, afirmó la niña sencillamente. ¿Te sientes como una? Juana sonrió, agachándose para encontrar la mirada de la niña. No, cariño, solo soy alguien que entiende lo que es tener hambre. No solo de sustento, intervino suavemente la maestra de la niña, que había oído la conversación. Juana levantó la vista, reconociendo la mirada perspicaz de la mujer con un asentimiento. La maestra tenía razón, el hambre se manifestaba de muchas maneras, siendo la comida simplemente la más evidente. A medida que se acercaba el verano, la cafetería organizó un evento de recaudación de fondos para familias militares, acumulando fondos suficientes para crear un pequeño programa de asistencia de emergencia para los hijos de los miembros del servicio desplegados. Marcos, sorprendentemente, igualó las donaciones recaudadas de su propio bolsillo, confesando a Juana que la tranquila determinación de ella había efectuado un cambio en él. Nunca entendí por qué mi padre insistía tanto en alimentar a cada jovencito desamparado de nuestra zona, admitió él. Volvía loca a mi madre, pero creo que ahora lo comprendo, a veces, una comida significa más que solo alimento. Un martes tranquilo por la mañana, casi exactamente un año después de que Adán hubiera entrado por primera vez en la cafetería, Juana llegó para su turno y descubrió un pequeño objeto metálico en su puesto habitual. Una moneda de desafío, la ficha distintiva que llevan los militares y que normalmente solo se intercambia entre miembros de sus propias unidades, descansaba junto a su bloc de pedidos. Una cara mostraba la insignia de las fuerzas especiales, la otra llevaba un grabado personalizado, Sam por Mimo, siempre recordando. Juana miró alrededor de la cafetería desierta, intentando descubrir quién podría haberla dejado.
Al no ver a nadie, salió, inspeccionando la calle mientras la suave brisa de la madrugada agitaba la bandera nacional que colgaba sobre la entrada. No había vehículos desconocidos aparcados cerca, ni mensajeros esperando, solo el pueblo despertando gradualmente, los aspersores de césped comenzando sus ciclos y el lejano rumor del autobús escolar iniciando su primera ruta. Guardó la moneda en el bolsillo, su peso un recordatorio tranquilizador de que la bondad ofrecida sin expectativas a veces produce recompensas imprevistas. Aquella noche, mientras colgaba su delantal antes de marcharse a casa, Juana observó a Marcos colocando un nuevo cartel en el escaparate de la cafetería. Sencillo pero de buen gusto, proclamaba, seas quien seas, tengas los medios que tengas, nadie se va con hambre. Cuando él notó que ella miraba, se encogió de hombros con un atisbo de timidez. Nueva política, decidí que ya era hora. Juana sonrió, comprendiendo el reconocimiento tácito en su acción. Sin discursos elaborados, sin declaraciones públicas, simplemente una resolución silenciosa de reconocer el hambre en los demás y satisfacerla con lo más esencial, comida ofrecida sin juicio, bondad brindada sin preguntas. Mientras caminaba hacia casa con la luz menguante del día, la moneda de desafío un peso sólido en su bolsillo, Juana reflexionó sobre Adán, madurando ahora con sus abuelos en el norte, atesorando el recuerdo de su padre y, esperaba a ella, llevando consigo la comprensión de que incluso en los periodos más difíciles, la compasión se puede encontrar en lugares imprevistos. No toda persona que ofrece ayuda requiere reconocimiento. Algunas simplemente necesitan la seguridad de que, por hoy, alguien no está pasando hambre, y ese solo hecho posee el poder de alterar una vida.